Una de nuevo. Espero que estén pasando un bonito día de Reyes. Vamos a calentar el brazo. Y a ver si se conecta bien. Si no, de todas formas, dejamos la práctica disponible para que la vean en el futuro. Puros circulitos. Moviendo todo el brazo. Y sin recargarlo en la mesa. Gracias por ese like. Y yo creo que ya vamos a comenzar. Vamos a dibujar ahora a Lisa y Mai. Ya la bajista, la única que nos falta para tener a completo el grupo de Roselia. Vamos y igual, como vamos a dibujar un rostro, iniciamos con nuestro círculo base. Vamos a dibujarlo más o menos a esta altura. Igual, le dan el número de vueltas que ustedes necesiten hasta que tengan el círculo que deseen. Vamos a dividirlo en 4. Y vamos a trazar nuestras dos líneas diagonales que pasen por estos puntos. Y nos quedarían de esta forma. Lo más parecida que se pueda. Más o menos a esta altura. Trazamos una altura de nuestro primer renglón. Y repetimos la misma altura abajo. Y un tercer renglón abajo. Ya tenemos nuestros 3 renglones básicos. 1, 2 y 3. El renglón del medio o el número 2 lo dividimos a la mitad. Y vamos a acomodar 5 círculos. Para ubicar los ojos. Vamos a ver si le podemos dar más zoom. Ahí está. Yo creo que así está bien. Perdón por el movimiento del celular. Vamos a ubicar los ojos. Son unos ojotes igual. Eso nomás nos sirve para ubicarlos por encima de esta circunferencia. Vamos a empezar con el ojo izquierdo. Y el ojo de Lisa es redondito. Por lo que vamos a dibujar una línea curva.
de esta forma, por encima de la circunferencia. Vamos a bajar el trazo. Más o menos a esta altura. Y cerramos nuestro trazo. Vamos a repetir esto de este lado como un efecto espejo para hacer el ojo derecho. Nos llevamos la altura del ojo y la parte de abajo del ojo para que nos salga más o menos igual, o lo más cercano a que sea igual. Nuestra línea curva y la terminamos más o menos a la misma altura que el otro. Nos dirigimos a este punto. Y cerramos nuestro trazo. Ahí tenemos ubicados nuestros ojos. Para la nariz vamos a tomar como referencia este punto y solo vamos a poner una pequeña línea por debajo de esta, más o menos a esta altura. Vamos a dibujarle su boquita y va a ser con un trazo así bien sencillito y que se corte a esta altura, así que no se una. Entonces estamos simbolizando el piquito del labio sin dibujarlo. El cerebro hace lo suyo. Igual, es muy jovencita, su barbilla termina en pico. Vamos a trazar una línea diagonal hacia este punto, pero antes de llegar a él cambiamos de dirección y nos dirigimos hacia arriba. Hacemos lo mismo de este lado, más o menos a esta altura. Nos dirigimos a ese punto, pero antes de llegar cambiamos de dirección. Y tenemos el contorno de su rostro y más o menos a la altura de los ojos. Un cuello muy muy delgadito. Y ya está tomando forma. Y lo mismo que en los en vivos anteriores. Para compensar el tamaño de los ojos, sus orejitas van a ir por debajo de ellos y van a ser muy, muy pequeñas. Ya con eso compensamos la proporción de los ojos. Y por encima de ellos vamos a trazarle sus cejas. Un trazo muy muy sencillo. Son a la misma altura. Y más o menos la misma forma. Y ya tenemos sus cejas. Vamos a continuar con los ojos. Más o menos a la mitad, pero de la mitad de nuestro trazo, no del círculo. Vamos a ubicar un ovalito, que sería, o un ovalote, que sería el iris. Ahora sí, en la mitad de la pupila. Vamos a darle unos efectos de reflejo. De esta manera, aquí uno muy grandote y uno chiquito aquí. Hacemos lo mismo de este lado. Vamos a tratar de dibujar más o menos del mismo tamaño nuestro ovalito u ovalote. En la mitad, la pupila. Los mismos círculos de reflejo, porque es la misma luz que le está dando a los ojos. Y la coronita, que es característica de los personajes de Roselia. Vamos a definir trazos.
el trazo de arriba solo lo engrosamos para simbolizar las pestañas. Vamos a hacerlo más grueso. En esta parte de aquí vamos a jalarle unas cuantas pestañitas. Y más o menos a esta altura jalamos otras. A esta altura otra. Y aquí le dibujamos otra. Termina como un piquito. Así engrosamos más el trazo todavía. Ya va tomando forma de ojo. Definir la parte de abajo del ojo. Engrosándolo poquito. De Melchor sí, es el día de los el día de los Reyes. Malhechor va a gastar y va a saltar. Sí, ¿qué te trajeron, Paul? Para esta serie, el contorno del iris sí va marcado. Entonces vamos a delinearlo. Y este de aquí lo rellenamos. Nada, uy, a mí tampoco. Aquí no llegaron. Ah, el Pikachu, lo abrí hoy, solo como pretexto del Día de Reyes, pero ya me había llegado en la cachocaja, en diciembre creo que me llegó, no me acuerdo cuándo hice el video. Justo cuando me llegó, abrimos la caja, creo. Ujú, así es. Ya para el otro año, ahora sí hay que portarse bien. Vamos a repetir lo mismo de este lado. Engrosamos el trazo de arriba. Jalamos unas pestañitas de este lado. Jalamos unas de este lado. Otra aquí. Y una aquí, que termina hacia abajo. Definimos de esta forma. Sin cerrar sin cerrar el trazo. Y solamente la parte de abajo. Apenas estoy empezando a hacer la segunda caja. Apenas llevo un juego. Un juego para Game Boy Color. Y dos gachapones. Entonces, aquí el chiste es, por lo menos hacer 1 kilo, que pese 1 kilo la caja, para que, para aprovechar el envío. Y también que no sea muy grande, porque a partir del segundo kilo ya sale un poquito más barato el envío, pero ya sería una caja más grande. Entonces, con 1 kilo o pasadito del kilo, está muy bien. La primera caja que llegó pesaba menos de 1 kilo. Vamos a definir el contorno de el iris. Rellenamos. Anita, qué bueno que estás aquí. Qué gusto verte. Estamos dibujando a Lisa May, la bajista del grupo Roselia. Vamos a trazar 3 líneas curvas. A ver si se alcanza a apreciar. Solo son líneas de referencia. Y los ojos de Lisa son de color verde, pero no tengo verde. Entonces vamos a simularlo con la tinta azul. Respetando los puntos de reflejo, vamos a trazar unas líneas, así, de esta forma, y separadas, separaditas. Y conforme nos acercamos hacia arriba, vamos a empezar a hacerlas más juntas. Más juntas. Y saturamos hasta arriba. Estamos dibujando a Lisa y Mai. Es la bajista de un grupo de rock, como rock, rock pop, que se llama Roselia. Búscalo en YouTube, Roselia, y está bien padre la animación. Y las canciones también están bien padres. Vamos a rellenar la coronita.
Y hacemos lo mismo del otro lado. Bueno, con puras rayitas separadas. Y conforme nos vamos acercando hacia arriba, vamos juntando las más. Hasta llegar al punto de que saturamos. Ya lo busqué, luego escucho todo así. De hecho, está la versión animada y la versión con personas de verdad. Hasta hacen conciertos. Ya me aventé el concierto de Roselia en animación, está bien padre. Vamos a definir de una vez las cejas. Muy bien, Anita. Las manos mágicas de Anita presente en la familia Brujulandia. Desde Argentina. Muchas gracias, porque en Argentina están en el futuro. Y aún así nos están viendo. La naricita y su labio. Con un sencillo trazo separado o sesgado. Aprovechamos para el contorno del rostro. Su cuellito. Para no ir a la escuela. Pues así como tú de la escuela, en la universidad fui una vez a la prepa Fresno, el 2 de octubre cuando celebran lo del 68, o recuerdan, mejor dicho, lo del 68. Se juntan un montón de bandas. Entonces, yo era de tiempo completo ahí en la universidad. Y con unos amigos nos fuimos porque teníamos unas horas libres. Y fuimos a ver, tocó La Lupita, Las Víctimas, Interpuesto, Aurora y la Academia, La Castañeda. Y nos tuvimos que regresar porque según teníamos clase de informática en la noche y y ni siquiera llegó el profesor. Estuvo padre ese día. Vamos a quitarle el zoom. En lo del otro lado, al revés, al revés, al revés. Ahí. Y vamos a atrevernos a dibujar el cabello a Lisa. Igual, tiene su cabello lacio, más o menos ondulado. Y como que está de moda el fleco. Ahí, entre ellas. Los contrastos curvos. Vamos a dibujarle su cabellito. Gracias Anita por estar aquí presente. Vamos a hacerle una especie como de cairelito. Más o menos se alcanza a apreciar. Vamos a dibujarle el resto de su fleco. Igual otro cairelito.
Perdón por el movimiento. Y más o menos a esta altura vamos a definir el fleco. Y como tiene mucho cabello, se hace una cola de caballo. Entonces vamos a trazarla. Vamos a darle solamente un poquito más de volumen. Y a esta altura estaría la cola de caballo. Sí, con un sencillo trazo. Y con estas líneas solo simbolizamos el flujo del cabello. No es necesario dibujarlo todo. Y como tiene su cola de caballo, todavía tiene más cabello. Y de esta forma sencilla acabamos de dibujar a Lisa y Mai, que es la bajista del grupo Roselia. De hecho, ella andaba en sus ondas y solamente acompañó a Ako, que es la baterista, porque no quiso que fuera solita. Y la acompañó con el bajo en su audición para entrar al grupo. Y que aceptan también a Lisa como bajista. Hay cosas que... Su corbatita. El saco de su uniforme. Vamos igual con puras rayitas. La parte del fondo del cabello. Y aquí en su orejita vamos a dibujarle su arete. Según yo digo que es como un conejo. Vamos a iluminarlo para que se vea. Santi, qué gusto qué gusto que estés aquí en el en vivo. Hasta se me traba. Sí, la de Mario hay que verla. Sí o sí. A mí sí me gusta la animación. Entonces, de esa forma sencilla, con la misma estructura que usamos para el rostro normal. Yo también te quiero mucho, Santi. ¿Qué te trajeron los reyes? Con la misma estructura, podemos dibujar rostros anime. Y el rostro que tú quieras. Entonces, en el en vivo anterior, el día de hoy hice dos en vivos. El más temprano hicimos a Rinko, que es la tecladista. A Sayo, que es la guitarrista. Y en un en vivo anterior, de días anteriores, hicimos a Yukino, que es la vocalista.
y a Ako, que es la baterista. Entonces ahí por si gustan buscarlos, están disponibles, están públicos. Mm, gracias Paul por estar al pendiente, no te preocupes. Me trajeron una playera Santa Cruz y un fingerboard que quería. Ah, ya. Una patineta para los dedos. Ah, pensé que tenía una por aquí, pero no, no tengo. Muy bien, muy bien. Muchas felicidades, Santi. Yo quise hacer los trucos así con los dedos y no, nunca pude. Entonces ya tenemos el grupo Roselia, aunque sea con sus uniformes de escuela, por el momento. Ako, Yukino, Sayo, Rin Rin o Rinko y la bajista Lisa. Muchas gracias, Santi, qué bueno que te gustaron. Con su cola de caballo, sí nos quedó, sí nos salió. Ay, hay que hacerle también su sombrita en su cuello. Según Rinko, según yo se llama Rinko. Es ella. Ay, ya la perdí. Ella es Rinko, la tecladista. Y es amiga de Ako. Ako le invita a la banda, pero es muy tímida. Según es muy tímida, pero aquí no salió muy feliz. No pude reproducir la expresión de timidez. Me salen contentas. Rinko Shirakame. Entonces, está el concierto animado y el concierto con las integrantes de En Verdad, con mujeres de verdad de Roselia. Ringo, de Ringo Starr, ajá, sí, claro. Solo que Ringo era baterista. Ah, no es, perdón, es baterista. Y de hecho anda de gira, creo. Y estuvo aquí en México, hace el año pasado, creo. Ha de ser un espectáculo. Ya con este en vivo, nunca vino. Yo recuerdo que hace algunos años vino Paul al Zócalo y se veía el cielo iluminado con las luces. Entonces es súper recomendado.
El anime de Roselia. Muchas gracias, Paul. Son lo más parecido al anime que recuerdo. Escuchar unas canciones de Roselia. Sí, sí, sí. Recomendada la animación. Está bien bonita. Y sus canciones también están bien padres. Le hicieron mucha producción a ese grupo. Tiene muchas canciones, muchas animaciones y aparte se hacen conciertos presenciales. Brujo, brujo presente. Qué bueno que llegaste. Muchas gracias por los likes. Mi familia Brujulandia estuvo presente aquí en este en vivo. Y Paul McCormick. Muy bien, brujo. Qué bueno. El trabajo del artista plástico nunca termina. Entonces ya tenemos a Lisa, Rin Rin, Ako, Yukino y Sayo. Con la misma estructura de rostro. Eso es cosa de practicarle más. Un delegado, muy bien, brujo. Muchas gracias, Paul, por seguir aquí. Muchas gracias por los comentarios, Paul. Qué bueno que te gustaron. Y bueno, yo creo que ya vamos a finalizar el live. Ya tenemos a las 5 integrantes. Pura chulada, como siempre. Muchas gracias, brujo. Si de casualidad llegaste a este video, te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Compártanlo con las personas que más quieran. Y ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. Eso está muy genial. Antes de febrero tenemos que llegar a los 1000. Sí, ya casi, ya casi. Así es, Paul. Ya nada más nos faltan 50. Muchas gracias a todos por su apoyo, por el tiempo que le dedican a los videos. Sigan practicando. Ya aprovechando que YouTube ya me deja hacer en vivos, ya es más cómodo y más bonito la práctica del dibujo porque ya interactúo en vivo con ustedes. Y es un buen reto, porque para los videos, si de repente algo no me cuadra, vuelvo a iniciar el dibujo y hago otro video hasta que me sale y ya lo publico. Y aquí es de una sola toma, entonces ya subimos de nivel de dificultad. Una sola toma en vivo. Gracias, brujo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Anita, gracias Santi, gracias brujo, gracias Paul. Y llegamos a 6 likes, muy bien. Es el primer en vivo que llegamos a 6 likes en vivo. Así es, brujo. Interactuar es la onda. Ya voy a conseguir plumoncitos de colores para empezar aunque sea con esta técnica, hacer los ojitos. Porque se ven muy padres. Ella sí tenía tinta roja.
Y encontré un plumón morado para ella. Y sí se ve más o menos. Los demás son verdes, un verde fuerte, un verde clarito. Y la vocalista son ojos miel, como amarillitos. No, no, esos colores no los tengo. Pero bueno, ahora sí ya. Muchas gracias a todos. Que sigan pasando un excelente día de Reyes. Cenen rico. Y ya empieza el fin de semana. Gracias de nuevo. Y ahora sí, nos vemos. Felices de Reyes, Paul. Felices de Reyes a todos. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.